derecho, pelota larga buscando a Argüello. No llega, recupera el 6, señores. Con Centurión. Centurión que gira, levanta la mirada Centurión, vamos a ver, decide jugar por el sector derecho rápidamente con su compañero Segovia. Intentaba Segovia, pelota que se va por Escurra. Cañete que lo tiene el capitán. Adán Cañete, Escurra. Ahí lo tiene Escurra, rápidamente con Cañete por el sector izquierdo. Un buen trabajo el conjunto de Guaraní, intenta. Pelota que se desvía y ahora sí va a parar en las manos del portero para salir desde el fondo, el 6. Tenemos actualizaciones por la Serie A. Acaba de igualar Lucero del Alba, que estaba cayendo por la mínima ante Nueva Estrella. Lo acaba de empatar. Esto está 1-1. También por esa misma serie se adelanta Nanagua. Le está ganando al Sportivo Peñón. Marcó también recientemente el conjunto auriazul. Y tenemos también una actualización penosa realmente de contar. Cerro Corá, tenemos a un jugador que se rompió la cabeza, Adrián, y bueno, ya está siendo trasladado hasta el hospital. Esperemos que pueda tener una pronta recuperación y que no pase a mayores, sobre todo esa lesión que tuvo el jugador de Cerro Corá, que vamos a estar averiguando su identidad en instantes. Ahí también le agradecemos a la compañera que nos está, a Fío Benítez, que nos está haciendo el reporte desde esa cancha. Agradecemos también a los presentadores, seguimos agradeciendo. En este caso es el turno de los hermanos Comercial. Muy bien, muchísimas gracias a los presentadores y patrocinantes que nos acompañan en la transmisión en vivo. Pelota que lo tiene Adán Cañete con Escurra. Escurra buscando a Argüello, Junior Argüello. ¡Oh! Una tremenda posibilidad, señores. Y lo tenía el conjunto de Guaraní. Y la pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida de portería, Adrián. Saque de arco entonces para 6 de enero. Ahora fue el número 10 el que terminó pisando sobre el campo de 6 de enero. Se metió prácticamente hasta el área chica. No pudo definir de buena manera. Vino también allí la cobertura por parte del defensor de 6 de enero. Y de esta manera va a ser reposición de portería para 6 de enero. Pero otra vez una aproximación del Club Guaraní. Muy bien, señores, lo pelean arriba. Pelota que se les queda y lo tiene el conjunto del 6. Cae al piso. A ver, sí, señor. Es falta. Sí, fue falta. Tiro libre, señores. Por el 6 de enero. Termina cometiendo infracción el jugador que lleva la casaca 3 en Guaraní, en este caso Aldo Benítez. Y va a ser tiro libre para 6 de enero. Vuelvo a decir lo que dije cuando le cobraron el otro tiro libre. Veremos si a través de la pelota parada puede encontrar las respuestas el conjunto visitante, que no ha podido generar muchas ocasiones de peligro sobre el arco de Guaraní. Va a ser tiro libre para 6 de enero. Actualizaciones nuevamente, 2 goles ya de Nanagua de Rodrigo Esquivel. Doblete entonces de Esquivel, el gran futbolista que tiene el conjunto de Nanagua, que le está ganando a Peñón. De visitante Nanagua. De visita. Muy bien, señoras y señores, lo autoriza el árbitro. Pelota arriba. Elías Fernández que lo saca de cabeza, lo corre rápidamente Centurión. Argüello que levanta la pelota, lo va a recuperar el 6 de pecho. Ahí lo tiene de pecho y desde el fondo, señores. Segovia que levanta la pelota y la juega larga. Fernández de cabeza, lo tiene el capitán. Cañete. Adán que levanta y buscando a Argüello. Lo corre Junior. Lo tiene Argüello. ¡Oh! ¡Ah, locura! ¡Locura, señoras y señores! ¡Gol! El Guaraní de Limpio. ¡Qué locura! ¡Tremendo golazo de Junior Argüello para abrir el marcador y poner el primero aquí en el Superclásico! El Guaraní 1 con un golazo de Argüello. 6 de enero, 0. Y apareció el distinguido, apareció el número 10, el jugador con un talento innato que tiene el conjunto aurinegro, el que viene siendo líder de este equipo desde hace algunos años ya, que ha demostrado en innumerables ocasiones las grandísimas condiciones que tiene. Apareció Junior, que recibió sobre ese costado derecho y definió de una manera exquisita. Le termina ingresando por arriba el arquero de sombrerito, como se suele decir. A los 28 minutos de juego se adelanta el Club Guaraní. Junior Argüello marca. Esto está 1-0 a favor del aurinegro. Tremendo golazo, señoras y señores, para abrir el marcador. Parecía que se le iban encima, Adrián. Parecía que se iba diluyendo esto, pero no. Ahí estaba Argüello, señores, con una jugada magistral para abrir el marcador y poner el primero en la tarde de hoy. Cristian, no sé si alguna vez llegaste a ver esa serie de fútbol, el anime japonés, Supercampeones. Fue el tiro con efecto de Oliver Atom. Es idéntico a este disparo que sacó Junior Argüello. Impresionante. Un golazo, señores. Un golazo
para el 1-0 del Guaraní en el Superclásico, señoras y señores, que lo estás disfrutando a través de la poderosa Limpio Digital TV. Momento de hidratación, señores. Y queremos agradecer nuevamente a nuestros presentadores y agradecemos a Santa María Materiales de Construcción. Asimismo también ahora agradecemos a los auspiciantes que también contribuyen con nosotros. Como Nuevo Horizonte Ambiental S.A., cuidar el medio ambiente es tarea de todos, que en esta ocasión va a ser el que elige la figura del partido. También ya tenemos el pequeño presente físico, lo que sería, ¿cómo le diría? Una placa, es una placa para justamente el jugador que sea electo como el más importante, el más trascendental de este clásico entre Guaraní y 6 de enero. También agradecemos a Candia Sports, que es el patrocinador oficial de las indumentarias de varios equipos de la Liga Limpeña, incluyendo de Limpio Digital. También confeccionó los hermosos uniformes que lucimos en este 2025 y en este caso yo vine con la edición pasada, que también está hecho por Candia Sport. Entonces agradecemos a la marca por la confianza y por siempre vestirnos con los mejores diseños allí en colaboración con el jefe Tony Sonalinde, que es el que suele ser el ideólogo de los diseños. Mandy, ¿te gusta el diseño de la camiseta de este año? Me encanta, está muy lindo realmente. Entonces agradecemos ya la marca correspondiente. Queremos también hacer la actualización, querido compañero. Ya tenemos gol de Ñupotú, por lo tanto está ganando 1-0 a Cerro Corá, quien se quedó sin un jugador. Vuelvo a reiterar, se rompió la cabeza y ya fue trasladado hasta el hospital. Por lo menos tenemos todos los equipos correspondientes como ambulancias que estuvo presente en el encuentro. Muy bien, estaba mirando nada más. En la planilla el 6 de enero el portero, el apellido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Víctor López González, ahí está. Muy bien. La corrección de la audiencia también agradeciéndole. El primer apellido es López. Ahí está. Muchísimas gracias a la audiencia que está prendidísima con nosotros, Mandy. Totalmente, volvemos a reiterar, vuelvan a comunicarse con nosotros, compartan el vivo y en directo y le vamos a estar regalando un gift card de DR que hacemos el sorteo al finalizar el partido. Muy bien, señoras y señores. Hoy lo tiene Martínez. Martínez que juega para atrás para reiniciar la jugada. El conjunto local la juega larga, señoras y señores. Steven Recalde. Ahí lo pelea por el sector derecho. Y lo tiene el conjunto. El Guaraní con Correa. Intenta Correa. Le roban la pelota. Recupera el 6 de enero. Por el sector izquierdo. Aguanta bien a Charre. Juega para atrás. Pelota para arriba. Intenta. Y Benítez que lo saca desde el fondo. Y lo levanta de vuelta. Y la pelota que lo va a sacar el 6 de enero. Desde el fondo, señores. Segovia. Y lo tiene Segovia. Buscando bien con Rojas. Segovia que acelera. Segovia que se posiciona. Benítez que no puede. Avanza Segovia. Segovia que cruza el balón. Una buena posibilidad ahora sí para el conjunto del 6 de enero por el sector izquierdo. Se perfila, perdió tiempo. Le apretaron de derecha al arco. ¡Oh! Pelota que se desvía, señoras y señores. Y va a salir el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. A ver, momentito, dice el árbitro principal, Juan Franco. Hay un jugador caído al borde, en el frente mismo del área grande. Y por eso detuvo la jugada para poder ser atendido el jugador del conjunto local. Vamos a mirar también su dorsal para cerciorarnos de su identidad. Caído entonces el jugador de Guaraní. Ya ingresó la asistencia médica para también para socorrerle en este caso al atleta que está desplomado. Hasta ahora tenemos un partido dominado mayoritariamente por el conjunto local. Está ganando por 1-0. Yo creo que con justicia es justamente el equipo que más buscó, que más chance tuvo. 6 de enero que, como ya lo dije, empezó muy mal el partido, sin ideas prácticamente, pero de a poco ha podido aproximarse mucho más hacia el arco de Guaraní hasta que justamente llegó el golpe del primer tanto por parte de Junior Argüello. A partir de ahí parece ser que 6 de enero quedó otra vez un poquito desacomodado, pero ténganlo por seguro que van a intentar llegar al tanto de la paridad y tienen las armas suficientes para lograr hacerlo. Muy bien, lo vemos al capitán que se va recuperando, Adrián, el capitán del conjunto del Guaraní, el que estaba tendido en el campo de juego. Sí, y para mejor atención, ella es retirado del costado del campo de juego. Pelota que lo tiene Santi, lo pelea de cabeza. Junior Argüello que recupera el balón. Ahí lo tiene Junior. Argüello con la pelota. Intenta girar, se le muestra a Benítez. Argüello que lo hace bien. Junior que se asocia bien con el compañero, moviendo el balón. Escurra. Ahí lo tiene Francisco con Martínez.
Martínez con la pelota. Escurra, intenta Escurra. Le roban el balón. Tiene el 6 de enero, una buena posibilidad. La juega larga y lo va a llegar. Y sí, Fernández, que la juega corta y recupera Centurión. Y lo tiene Centurión, señores. Centurión por el sector izquierdo para el conjunto del 6 de enero. Mete la maga, intenta levantar pelota que se desvía y va a ser tiro libre de esquina. Córner por el sector izquierdo para el 6 de enero. Será tiro de esquina entonces para el conjunto visitante, que va a tener otra ocasión de pelota parada. Y reitero, puede ser una buena vía para lograr hacerle mayor daño al conjunto de Guaraní. Veremos cómo aprovecha el conjunto del 6 esta ocasión. Será tiro de esquina para 6 de enero, que de momento está cayendo por la mínima diferencia en su visita aquí al Club Guaraní. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Pelota dentro del área, intenta de cabeza. Pelota que se pierde sobre el travesaño y va a ser de vuelta córner. Adrián por el sector izquierdo. Un muy buen centro, un envío envenenado que termina, bueno, que tenía dirección hacia uno de los jugadores del 6 de enero, en este caso, para Achar, que se elevó en el aire para intentar conectar de cabeza. Bueno, no es Achar, es el 19, en este caso sería, perdón, Lescano, el 18, y termina despejando la defensa guaraní. Hoy, señor, lo tiene el 6 de enero por el sector izquierdo. Levantó el balón, intenta de cabeza. Pelota que lo tenía muy bien. Una buena posibilidad del conjunto del 6 de enero para intentar llegar al empate. Y balón que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el Guaraní. De cabeza, señores, sería Wilson Merlo. El número 15, ¿verdad? El 15, el grandote, que por segunda ocasión consecutiva que parece 8 así por... El 8 a mí me parece 13. Por eso, es complicado, porque es por la... bueno, aclaremos que es por la tipografía, el diseño, mejor dicho, de la numeración de la camiseta alternativa de 6 de enero, que es un azul un poquito desteñido. No sé si es por el paso del tiempo, si es el diseño propio, si está el famoso azul difuminado. Cuestión que eso con el sol termina más o menos imposibilitando la visualización desde lejos. Pensé que me pasaba solo a mí. Por eso tardaba de repente decir algunos nombres porque se me complicaba con la numeración. Porque, claro, es por el diseño. Por eso te pregunté, ¿el 9 es el capitán o el número 5, verdad? Sí. En este caso entonces fue el 15 el que termina conectando de cabeza, y que es el que tiene la estatura un poco, bueno, uno de los que tiene la contextura física más grande. Sí, les cuento que ya aquí estoy visualizando que se están preparando ya la banca de Guaraní. Posiblemente va a haber cambio de jugador porque ya le está complicando un poquito también. Ya está siendo retirado del campo de juego ahora uno de los jugadores. Ahí vamos a ver el cambio, señoras y señores. Ya se prepara justamente uno de la banca. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo saca el Guaraní desde el fondo con Steven. Santi que lo pelea. Jugando para atrás con Benítez. Pierde el balón. Recupera el 6 de enero. Recupera Escurra. Francisco Escurra. Intenta Benítez. Pelota que lo tiene el conjunto local. Escurra. Y lo hace bien, señoras y señores. Pelota que gira bien Correa. Correa. Argüello. Correa de vuelta. Ahí lo pelea Correa. Centurión que puntea. Y recupera y lo corre el 6 de enero. Con Marecos. Marecos que pone el acelerador. Elías Fernández que lo saca por el sector derecho. Pelota para atrás. Para Elías de vuelta que lo revienta desde el fondo. Junior Argüello. Argüello con Escurra. Escurra con la pelota. Se le muestra al compañero. Vamos a ver con quién decide jugar. Jonathan Fernández. Va a ingresar, se va a realizar una modificación, compañero. Va a ingresar con la camiseta número 13. En este caso, Andrés Peralta, que va a ser el que va a ingresar en Guaraní. Hoy, señoras y señores, y el portero. Tremendo, tremendo, señoras y señores. El portero, que lo saca desde el fondo. Ahí lo tiene de vuelta Guaraní. Benítez. Benítez que juega para atrás. Rápidamente para el compañero. Con el capitán, señoras y señores. Cañete. Adam Cañete que retrocede la pelota. Con Recalde. Recalde que intenta levantar. Recalde casi se complica en el fondo, señores. Y por poquito estaba el gol del 6 de enero. Lo apretaron a Recalde y por poco, señores, el 6 de enero llega al empate de esta manera. De vuelta con Recalde. Steven con la pelota. Levanta la mirada. Steven Recalde decide jugar con Fernández. Elías con la pelota. Lo tiene Elías. Fernández con el balón. Levanta la mirada. A ver. Se le muestra a Benítez por el sector izquierdo. Decide jugarle a larga. Buscando a su compañero. Lo corta bien de cabeza desde el fondo, señoras y señores. Pero la pelota se pierde por el costado y va a ser reposición lateral. Mientras que va a haber cambio, señores.
Como te decía, Cristian ingresa con la camiseta número 13, Andrés Peralta, y se retira con la 19, Guillermo Martínez, que se retira por fuerza mayor, lesionado. Muy bien, señoras y señores. Peralta dentro del campo de juego. Cambio en el conjunto del Guaraní en la tarde de hoy. Pelota que lo tiene, levanta la pelota. Intenta ver si le escapa, no estaba nadie. Y lo va a recuperar el 6 de enero por el sector derecho. Mete la mague. Avanza bien, señoras y señores. Segovia, que la juega larga el capitán, que lo revienta, señores. Y va a ser reposición lateral para el conjunto del 6 de enero. Partido que lo está ganando hasta ahora el Guaraní por la mínima diferencia de 1-0. Se reacomoda entonces se reacomoda el equipo de Guaraní, retrocede Cañete para jugar de central en compañía de Elías Fernández y justamente es el recién ingresado Peralta el que ocupa el lugar de Cañete en la media cancha. Agradecemos a nuestros auspiciantes Atlanta Pisos Sanitarios y Embutidos Daisy. Muy bien, señoras y señores, Junior Argüello que intenta y con lo justo, ahí Juan Centurión para sacar la pelota porque se perfilaba de vuelta Junior Argüello para darle el zapatazo para el conjunto del Guaraní. Llegaba allí el auxilio de Centurión, el gran futbolista que tiene el 6 de enero, que el año pasado fue su temporada. ¿Recordás el gran nivel que mostró el jugador Eñu Potú? Justamente que, como dato curioso, en nuestra gala de premiación que hicimos a lo mejor de la temporada, Centurión fue electo MVP de la temporada 2024 en esa votación que tuvimos donde participaron periodistas y también dirigentes de fútbol, donde consideran a Centurión el mejor del 2024. Pelota para arriba, señoras y señores, Elías Fernández de cabeza, ahí lo revienta desde el fondo el conjunto del 6 de enero, Junior Argüello que recupera abriendo la pelota por el sector derecho, se perfila, levanta la pelota, intenta, escurra Elías de taco, señoras y señores. Y por poquito el recién ingresado Alberto Peralta casi convierte el segundo. Es Andrés Peralta, el número 13, el que termina definiendo. El recién ingresado que tuvo la oportunidad clarísima para ampliar la ventaja. Ahí venía el envío, el taco espectacular de Elías Fernández. Y vino la definición de Peralta que no fue buena. Y termina salvándose de esa manera el conjunto de 6 de enero. Esto sigue 1-0, pero parece ser que está al caer el segundo tanto de Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Pelota para atrás, lo tiene el conjunto local, abriendo por el sector derecho, lo trabaja y lo toca y lo mueve el conjunto local, señoras y señores. Correa con la pelota, intentando jugar para atrás, ahí lo aprieta, casi pierde el balón. Ahora sí, Fernández que lo saca desde el fondo, lo tiene de vuelta el conjunto del 6 de enero. Cañete que puntea el balón, pelota que lo tiene por el sector derecho y lo vemos rápidamente a Medina. Medina con Elías Fernández. Fernández con el balón, mete la mague, decide retroceder, reiniciar la jugada desde el fondo y lo revienta, lo hace contra, sale mal, recupera el 6 de enero, su perfil, intenta el arco, señoras y señores. Cañete, que lo cubre bien, recupera el 6 con Rojas. Rojas, Benítez que recupera para el conjunto del Guaraní, acelera Benítez, se va fuerte la pelota, Benítez no se le escapó, sigue Benítez, mete el freno, levanta la mirada, Junior Argüello, y lo tiene Junior, lo tiene Argüello, pelota para Peralta. Peralta que abre por el sector derecho para el conjunto del Guara, señoras y señores. Medina, Argüello, pelota que lo tiene y juega para atrás, Correa. Y lo mueve el conjunto del Guaraní, señoras y señores. Peralta mueve bien con Escurra. Escurra que juega para atrás rápidamente para su compañero Fernández. Al arco, señoras y señores, pero estaba atento el portero del 6 de enero, Víctor. Le da indicaciones para salir rápidamente desde el fondo. La pelota que llegó allí sobre la media luna para Jonathan Fernández, que desde la frontal del área saca un tremendo disparo que se le fue un poco al medio. Por eso es que encontró bien posicionado al golero de 6 de enero, que termina controlando esa pelota. Otra vez llega Guaraní, otra vez sufre el 6 de enero, que tiene que procurar de frenar un poco más los avances del equipo local. Agradecemos a nuestros auspiciantes, Yerovia Print, Jardín de los Pochos y JH Sistema Oleo Hidráulico. Este clásico que tenemos aquí por las pantallas de Limpio Digital, Guaraní contra 6 de enero, un partido con muchísima historia, con mucha rivalidad, que de momento lo está ganando Guaraní por 1-0 con el gol marcado por Junior Argüello en minuto 28 de partido. Ahí lo tiene Fernández. Elías Fernández, Peralta que intenta levantar, Juan Centurión que aprieta, recupera el 6 de enero por el sector izquierdo. Intenta acelerar, señoras y señores, Medina que se suma y la marca.
Abre por el sector izquierdo y se equivoca el líder Fernández que acompaña el balón. Lo deja correr y va a ser salida para el Guaraní desde el fondo. Intentaban filtrar sobre la posición de Wilson Merloso, que no termina entendiéndose el pase que venía por parte de su compañero. Merlo Sosa. Ahí está. Merlo Sosa, con razón. Entonces una disculpa al estimado Merlo, que estábamos diciendo mal su apellido. Es que hay también un apellido Merloso, por eso lo decía. Bueno, cuestión que no se entendió con su compañero y le termina cubriendo muy bien, cerrando allí Elías Fernández, y ya se produjo la salida de Guaraní. Hoy, señoras y señores, Peralta que recupera el balón, jugando para atrás, Medina con la pelota, Benítez que se muestra por el sector izquierdo, el Junior Argüello que intenta aguantar, el Junior con el balón, cae al piso, recupera el 6 de enero, cae al piso, vuelve por nada, Centurión que levanta la pelota, cediendo rápidamente para Rojas, y lo tiene Rojas, acelera Rojas, abriendo para el sector izquierdo, una buena posibilidad para el conjunto del 6 de enero, juega de vuelta a ver a Chor, se perfila al arco, el portero, señoras y señores, Steven Recalde, se queda con la pelota, ¿y cuánto? Un minuto más, sobre tiempo cumplido, llegó el primer, bueno, no sé si es el primer disparo al arco de Cidinero, intuyo que no, pero es el primero, así que arrimó cierto peligro hacia la portería del Indio y de esta forma termina controlando la pelota. El que intentaba era justamente el jugador de Cidinero, el que sacaba el disparo era Diego Ramírez. Muy bien, señoras y señores, pelota que lo tiene el capitán, abriendo por el sector izquierdo, se le muestra Benítez. Aldo Benítez con la pelota. Acelera Aldo. Decide jugar para el medio, señores, con Peralta. Peralta que abre la pelota y se asocia por el sector derecho con Medina. Se le muestra a Junior Argüello. Vamos a ver qué hace. Decide filtrar el pase. Lo hace de taco, lo hace bueno. Recupera de vuelta Guaraní. Aguanta. Intenta seguir, señores. Fernández cae al piso. No hay falta y ahora tiro libre, señores. Prácticamente la última jugada del encuentro, Adrián. Termina señalando la infracción el colegiado, en este caso el árbitro Franco, que termina justamente pitando esa acción. ¿Cuándo decide terminarlo? Es el final de la primera etapa, lo está ganando Guaraní por 1-0 y así, entonces en un partido bastante importante, bastante intenso, termina momentáneamente teniendo la ventaja el equipo local, Cristian. Un lindo partido que estamos disfrutando en estos primeros 45 minutos, ya a través de Limpio Digital TV, con un golazo de Junior Argüello para abrir el marcador. Y vos, que estás viendo la transmisión en vivo, podés ganar este fabuloso premio con nosotros en la tarde de hoy. Asimismo, invitamos a toda la gente que ya está en vivo y en directo con Limpio Digital que compartan nuestro en vivo, manden 2 mensajitos en nuestros comentarios y automáticamente ya están participando de este gift card de 200.000 guaraníes de DR Salón de Belleza. El regalo ideal para la mamá. Justamente se viene la Semana de la Madre y vos podés participar de esta manera. Vamos a una pausa y en instantes ya estamos nuevamente con este gran clásico entre Guaraní y 6 de enero.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. A través de Limpio Digital TV estamos en vivo, señores. El conjunto del Guaraní lo está ganando por la mínima diferencia con el gol de Argüello, 1-0 el 6 de enero. Previendo los últimos detalles, ahora sí, señoras y señores, lo autoriza Juan Franco y se pone en marcha el segundo tiempo. Lo mueve el conjunto del Guaraní, que lo abre por el sector izquierdo. Argüello Junior, que levanta la pelota, la juega larga, cae al piso y esto es falta, tiro libre para el conjunto del Guara. Recibía la pelota allí Santigol, le terminan haciendo una cobertura y le estiran y lo tumban. Y entonces es falta, seguro que señala el árbitro. Va a ser tiro libre a favor de Guaraní, que inicia este partido teniendo una ocasión de pelota parada. Volvemos a invitar a todos los que están en este en vivo y en directo con Limpio Digital que participen de nuestro sorteo Día de la Madre. Estamos regalando un gift card de 200.000 guaraníes de DR Salón de Belleza y Estética. Muy bien, señoras y señores. Disfrutando y compartiendo todo lo mejor en este segundo tiempo. Vos que estás viendo la transmisión en vivo, podés ganar este fabuloso premio. Es muy fácil, como lo dice mi compañera Mandy, para que te puedas ganar este premio y regalarle a la mami. O autorregalarte vos, ¿por qué no? Así es que muchísimas gracias a la gente que están compartiendo y están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Tiro libre. Lo va a autorizar el árbitro principal, señoras y señores, Juan Franco. Colocando la pelota, lo tiene una posibilidad tremenda el conjunto local. El equipo del Guaraní de Limpio, señoras y señores. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. Lo autorizó el árbitro. Escurra el arco. Y el palo izquierdo del portero, señores. Va a ser salida al 6. Tremendo disparo del Panchi Escurra, la pelota que termina rozando ese palo de la portería, en este caso del arquero Víctor López. Y así, otra vez Guaraní es el primero en aproximarse sobre la portería rival. Va saliendo el Club 6 de enero, que tiene que ir en esta segunda etapa a buscar el tanto de la paridad. Muy bien, señoras y señores, intenta recuperar el conjunto del Guaraní. Lo hace de esa manera, pelota que lo revienta, pelota para arriba. Lo va a recuperar el conjunto del 6 de enero por el sector derecho. Lo hace con Segovia. Segovia con el balón. Lo devuelven para él, intenta salir. Lo recupera el conjunto del Guaraní. Una posibilidad que lo tenía por el sector izquierdo y recupera el conjunto del 6 de enero. Ahora sí, de vuelta, señores, lo tiene el Guara. Sobre el sector izquierdo, intenta avanzar en línea de fondo y recupera el conjunto visitante que lo revienta desde el fondo, señores, de pecho. Ahí lo hace de muy buena manera, que juega con el compañero y se equivoca y recupera Penayo, que sale rápidamente con Centurión, que intenta filtrar, la juega larga, señoras y señores, con Achar, que filtra el pase, se tira al piso y lo va a recuperar, señoras y señores, desde el fondo, que lo revienta el conjunto local, el conjunto del Guaraní. Centurión abriendo el balón, lo hace muy despacio y lo recupera Escurra. Escurra, ahora sí que acelera Escurra, señoras y señores. Le roban el balón, pelota que lo tiene Juan Centurión. Centurión con el balón, Escurra que vuelve a apretar. Centurión, ¿qué pasa? Se perfila bien, jugando rápidamente para su compañero, que abre la pelota por el sector izquierdo y se equivoca. No llega para Marecos, pero lo tiene rápidamente Correa, que cede el balón para atrás para reiniciar la jugada con Steven Recalde, que lo revienta desde el fondo. Empezó este segundo tiempo con un 6 de enero intentando por lo menos aproximarse hacia la portería del conjunto local. Centurión también teniendo bastante participación, intentando salir, siendo presionado de cerca por Escurra, que me parece que es la disposición táctica del profe, en este caso para anular al gran jugador que tiene 6 de enero, es justamente colocar a Panchi Escurra, que aparte del oficio defensivo que tiene, es muy peligroso a la hora de atacar, muy incisivo, por sobre todo muy técnico. Está haciendo muy buen partido el número 18 del conjunto de Guaraní. Muy bien, señoras y señores, Mareco que lo peleaba, pelota que lo tiene por el sector izquierdo, a ver, había banderín levantado, ya. En este caso, cabe recordar que Edgar Aranda ingresó con la camiseta 6, Adriani, Artur Centurión con la 16, y nos dijeron que Rojas y Diego Ramírez, los que se retiraron en el conjunto del 6 de enero. Son entonces las sustituciones que se realizó en el conjunto visitante, y así entonces tuvimos, tuvo en este caso el conjunto de 6 de enero. Vamos a estar también preguntando los resultados, en este caso, de los respectivos encuentros. Justamente tenemos
que, por ejemplo, estaban al término de la primera etapa, igualaban 0-0 Ribereño contra 24 de Rincón. La Náhuatl estaba ganando 2-0 al Sportivo Peñón. Ñupotú le estaba ganando por la mínima diferencia al clásico rival de Cerro Corá. Río Salado también le está ganando a 1 de mayo. Y así son los resultados que tenemos momentáneamente. Vamos a estar también indagando Inter contra Sudamérica también, que nos están pidiendo, sobre todo por parte del Club Sudamérica. Vamos a estar también averiguando. Muy bien, señoras y señores. Juan Centurión que se prepara. Centurión que juega rápidamente por el sector izquierdo. Un momentito, espera la autorización, le dice el árbitro principal, Juan Franco. Y lo va a volver a colocar y lo vemos rápidamente. Marecos que devuelve la pelota para colocarlo ahí. A ver, lo vemos que se le acerca Juan Franco acá, por favor. Le dice, muy bien, señoras y señores. Centurión que coloca la pelota. Lo vemos a Jonathan Fernández, el solitario en la barrera. Ahora sí lo autoriza el árbitro, señores. Centurión, Juan Centurión, pelota dentro del área, lo desvía, está. Tremenda respuesta del portero, señoras y señores. Steven Recalde. Gran respuesta de Recalde. Allí, 6 de enero que llegó, ahora sí, y diría que con mucho peligro, el cabezazo que él termina tapando Recalde en 2 tiempos porque parecía que la pelota quedaba suelta, pero otra vez aprisiona el esférico el golero de Guaraní, que vuelve a ser llamado a intervenir y lo hace de buena forma. Gracias a él, esto sigue 1-0 a favor del aurinegro. Rubén Medina con la pelota, intentando abrir y lo hace de muy buena manera, señoras y señores, con Renato Correa. Correa que lo tiene por el sector derecho, intenta avanzar Correa, intenta aguantar sobre línea de fondo, devuelve el balón sobre línea de fondo, Escurra que intenta avanzar, Escurra, y el portero que sale, pero creo que ya había falta o se fue el balón. Ahí un poco más para atrás le dice el árbitro principal al portero, Víctor López. Ahí está bien, le dice López, para sacar la pelota desde el fondo del conjunto del 6 de enero, que está cayendo por la mínima diferencia en este superclásico en la tarde de hoy. El gol lo hizo Junior Argüello a los 28 minutos de la primera etapa. Un tremendo golazo que le permite a Guaraní estar por delante en este clásico. Cañete, que abre por el sector izquierdo para salir el conjunto del Guaraní de limpio. Recupera el 6, señoras y señores. Una buena jugada. Centurión, va Centurión, Centurión. Apretó Centurión, señoras y señores. Y desde el fondo se queda Recalde con la pelota. El portero Steven Recalde para salir desde el fondo, señores. Y llegó nomás Centurión, el número 7, el jugador, uno de los grandes jugadores que tiene el 6 de enero. No tuvo demasiado ángulo para disparar. De igual manera saca el remate. Buena respuesta del portero. Cuando tenemos ya también autorizaciones de los encuentros en las otras series. Empezamos por la Serie A. Mientras tanto, justamente proseguimos con el relato del partido. Correa, filtró la pelota, intentaba y se tira al piso y lo corta bien, señoras y señores. Penayo, ¿cómo sería la pronunciación correcta? Yo le digo Guayán. Guayán. Sí. Vamos a ver si nos corrigen, por favor, ahí también. Bueno, bien. Guayuán. Guayuán, ahí está. Ahí. Guayuán. Muy bien. Cualquier cosa fue Lauri, ¿verdad? Muy bien, le vamos a culpar a Lauri. En la Serie A, Lucero del Alba iguala 1-1 contra Nueva Estrella. También por esa misma serie empatan 0-0 24 de septiembre. Y Ribereño y Peñón está cayendo 2-0 ante Nanagua en condición de local. Muy bien, señoras y señores, avanza el conjunto local. Por el sector derecho intenta cruzar el balón y Víctor López que se queda con la pelota. López que levanta y la juega larga, señoras y señores. Intenta salir de cabeza y lo hace a medias. El conjunto local lo vemos corriendo a Marecos para intentar apretar. El capitán que lo revienta desde el fondo, señoras y señores. Y lo vemos a Escurra que se queda con la pelota. Escurra con el balón. Escurra que lo tiene para el Guaraní. Proseguimos con los resultados. Aquí por la Serie B, Guaraní le está ganando 1-0 a 6 de enero. Colón le está ganando 1-0 a San Juan. Y mismo resultado también entre Río y 1 de mayo. Vamos a estar también aguardando por la actualización porque me indican también que falta editar este reporte que tenemos. A lo mejor hubo algún gol en otra cancha. Así que vamos a aguardar un poquito más para dar los resultados de la Serie C y el resto también. Muy bien, señoras y señores. Partido que lo está ganando el conjunto local. El conjunto del Guaraní de limpio por 1-0 al 6 de enero. Y lo vemos a Víctor López que le dice un poquito más para atrás para la salida del conjunto visitante. Señoras y señores, y lo hace rápidamente con Penayo.
Enayo que abre la pelota para su compañero. Moviendo bien por el sector izquierdo Lescano. Pelota larga de cabeza, lo corta bien, señoras y señores. Lo pelea, a ver. Intenta aguantar y recupera el Guaraní, señoras y señores, con Medina. Rubén Medina con la pelota, mete la maga, intenta avanzar, le roban el balón, recupera el 6, señoras y señores. Pelota que lo tiene y gira bien Centurión. Centurión, intenta Elías Fernández, recupera Elías Fernández, señoras y señores. Peralta con Escurra, Escurra que aguanta y que abre el balón por el sector izquierdo y lo pone a correr a Peralta. Peralta con la pelota, pasa bien de uno Peralta, sigue Peralta, mete el freno, se le muestra a Junior Argüello pero decide reiniciar la jugada más para atrás, señoras y señores. Rápidamente lo tiene el conjunto del Guara, intenta girar, intenta aguantar Centurión en la marca, ¿va a cometer falta o no? Ahí va el árbitro principal, sí, falta, señoras y señores, tiro libre para el Guaraní. Va a ser entonces ocasión de pelota parada para el equipo local, que está ganando por la mínima diferencia y que busca justamente ampliar el resultado. Va a ser tiro libre para Guaraní en este partido, en este clásico que tenemos por Limpio Digital. Muy bien, señoras y señores. Ahí le dice, hasta ahí nada más. Uno en la barrera, señores. Lo vemos a echar. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, Juan Franco, el árbitro principal del encuentro. Pelota arriba, larga, lo corta bien de cabeza el conjunto del 6 de enero que levanta el balón y la juega larga. Intentando buscar a Centurión. Ahí lo tiene Centú. Intenta girar. Centurión que aguanta, señoras y señores. En la marca lo vemos a Fernández. Recupera el Guara, abriendo por los sectores izquierdos. Lo vemos a Escurra. Escurra con la pelota. Intenta aguantar. Gira Escurra. Ahí le van a robar el balón. A ver. Hay falta, dice el árbitro, señoras y señores. Tiro libre. Invitamos a toda la gente que ya siga participando de nuestro gift card de 200.000 guaraníes de TR Salón y Belleza Estética. Muy bien, señoras y señores, lo hemos sentido. El jugador del Guaraní que se va recuperando rápidamente para proseguir el encuentro. Lo vemos a Fernández, ahora sí colocando la pelota a Centurión. Una buena posibilidad que está teniendo de pelota parada Adrián, el conjunto del 6 de enero. Veremos si puede aprovechar aquí el auriazul. Se va a encargar Centurión de la ejecución. Y a ver cómo aprovecha esta pelota parada el conjunto de 6 de enero que está cayendo por la mínima ante Guaraní. Lo autoriza el árbitro. Centurión que levanta la pelota dentro del área. Lo corta bien de cabeza desde el fondo. Intentaba Junior Argüello pero no llega. Rápidamente le roba a Marecos el balón. Pelota dentro del área, señoras y señores. Y lo revienta Cañete que no quiere saber nada. Y va a haber tiro libre de esquina, córner por el sector derecho para el Guaraní. Y vuelve a aproximarse ahora 6 de enero. Va a tener otra ocasión de balón detenido. En esta ocasión mediante un tiro de esquina. Y 6 de enero que quiere igualar. Quiere llegar al empate en el clásico aquí en cancha de Guaraní. Matías Marecos que coloca la pelota. Marecos levanta el balón. Marecos intenta de cabeza. Pelota al borde del área. Intenta girar de vuelta. Intenta de taco, señores. Pero no llega al borde de la línea de fondo. Y lo revienta, señores. Y va a ser lateral por el sector izquierdo para el 6 de enero. Vamos a ver quién se va a encargar de la salida. Y lo va a hacer rápidamente Lescano. Agustín Lescano. Para la salida, el lateral para el 6 de enero. Intenta aguantar. Le puntea en la pelota. Y va a ser lateral de vuelta por el sector izquierdo. Para el conjunto visitante, señores. Intenta aguantar. Elías Fernández en la marca. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a ser salida de portería para el conjunto del Guaraní, señores. Partido que lo está ganando por 1-0. Cuando Cristian se está preparando para ingresar en el conjunto de 6 de enero, el jugador con la casaca 13, en este caso sería Ronald Rojas. Veremos quién se va a retirar. Muy bien, ahí está cambiando el número. Vamos a observar ya en instantes. Reitero, va a ingresar con la 13 Ronald Rojas. Ahí está Rojas, señores. Para ingresar. Pelota para arriba. Lo pelean ahí. Escurra que no llega. Ahí lo tiene Achar. Escurra que se queda con el balón. Junior Argüello que gira. Avanza Argüello. Junior. Santi. Y ya me preparaba Adrián para gritar. Me pareció del perfil que estábamos que era gol. Y se lo perdió, señoras y señores. Se salvó el 6. Increíble lo que se acaba de perder en este caso. Santigol, Santiago Martínez, gran pase filtrado de Junior Argüello.
prácticamente en solitario. Termina definiendo el delantero de Guaraní ante la salida del portero de 6 de enero. La pelota que pasó cerquita. Y te digo, Cristian, estas son ocasiones que no hay que perdonar, mucho menos en un clásico. Se salva 6 de enero, que justamente acaba de meter la modificación. Se retiró Ronald Rojas, ingresó Ronald Rojas con la 13, se retira Matías Marecos con la número 10. Muy bien, Fernández que lo devuelve de cabeza, señores. Ronald, el recién ingresado, lo devuelve de cabeza. Intenta salir el capitán Cañete. Pelota para arriba. Recupera Ronald, señores, por el sector izquierdo. Intenta avanzar. Cañete que lo cruza. Pelota que lo tiene el Guara, que lo revienta desde el fondo. Fernández. Recupera Centurión. Centurión que mete el balón. Elías Fernández que lo saca de cabeza. Escurra que lo corre, señores. Rápidamente lo vemos a Segovia que aprieta, cae al piso. No pasa nada, dice el árbitro, señoras y señores. Peralta. Escurra. Lo tiene Escurra, señores. La juega larga. Santi que no puede. Pelota que lo tiene rápidamente Lescano. Lescano con el balón. Santi que aprieta. Lescano que intenta aguantar. Gira por el sector izquierdo. Levanta la pelota. La juega larga. Centurión cediendo el balón para el compañero que lo revienta para afuera. El jugador del Guaraní va a ser lateral, señoras y señores, por el sector izquierdo. Para el equipo del 6 de enero. Y lo vemos que se prepara Lescano. Agustín Lescano. Que la juega larga, señoras y señores. Y lo tiene el 6 de enero por el sector izquierdo. Intenta aguantar. No me llega Ronald. Pelota que lo tiene Guaraní. Sale rápidamente con Escurra. Escurra. Escurra que intenta filtrar. Junior Agüero que lo corre. Y el portero, señoras y señores, con lo justo, Víctor López. Y lo revienta desde el fondo. Apuradamente salió Víctor López a despejar ese envío. Buen pase que le metieron allí a Junior Agüero para que termine corriendo por centímetros. No llega el número 10. Guaraní que ya está intentando aprovechar los espacios que deja el 6 de enero, producto de que está intentando empatar, están tratando de subir y allí se generan los lugares para que pueda atacar el conjunto aurinegro, que quiere marcar un segundo gol que le deje con un panorama relativamente más tranquilo. Muy bien, señoras y señores, recupera el 6, intenta abrir por el sector izquierdo, la pelota que lo tiene Ronald, intenta aguantarle, puntean el balón, señoras y señores. Ahí lo hacía Medina y va a ser lateral para el 6 de enero por el sector izquierdo. Ahí lo vemos con el balón para el saque, lo va a jugar larga Lescano. Pelota que lo tiene Lescano, la juega larga dentro del área, señores. Elías que no puede, intenta derecha y con lo justo Fernández, señoras y señores. Recupera y sale rápidamente el Guaraní por el sector izquierdo. Un contragolpe, se le muestra a Argüello. Vamos a ver con quién decide jugar. Lo hace por el sector izquierdo con Escurra. Escurra que mete el freno, levanta la mirada, mete la mague. Escurra que acelera de vuelta, cruza el balón. Y por poquito Santi, señores, que estaba dentro del área. Pelota para arriba y va a ser salida para el 6. El envío allí, el buscapié que termina encontrando al número 9, en este caso a Santi Gol, que definió cómo venía esa pelota y de esta forma el balón se termina perdiendo por encima del travesaño y va a ser reposición de portería para 6 de enero. Muy bien, señoras y señores, loca Víctor López para la salida desde el fondo. Pelota para arriba, señores. Centurión y lo peina. Ronald que no llega. Ahí lo va a tener Medina desde el fondo para salir el conjunto del Guaraní. La juega corta rápidamente con el compañero. Correa intenta y lo corre Correa. A ver, pelota que se pierde por el costado y va a ser lateral, señores, para el Guaraní. ¿Y vos ya estás participando? ¿Qué estás esperando para dejar tu comentario y poder participar del premio que tenemos para vos en la tarde de hoy? Sí, ese premio que te podés ganar vos o regalarle a tu mami en la tarde de hoy gracias a Limpio Digital TV. Así mismo, Cristian, invitamos a la gente que ya siga compartiendo en nuestro en vivo y en directo. Le dan compartir, dejan un comentario en nuestro en vivo y en directo y ya están participando de este gift card. Cuando repetimos los resultados parciales que se están dando en los demás partidos de esta Liga Limpeña, por la Serie A empatan 1-1, Lucero del Alba y Nueva Estrella. El 24 de septiembre está cayendo 2-1 ante Ribereño, cuando también proseguimos con la victoria del Sportivo por la derrota del Sportivo Peñón por 2-0 ante Nanagua, que está justamente triunfando en Piquetecues por la Serie B. Guaraní le gana 1-0 a 6 de enero. Colón le está ganando 2-0 a San Juan. Río Salado empata. Le está ganando 1-0 a 1 de mayo. Por la Serie C, Sudamérica le gana también por 1-0 a Inter. Ñupotú, por mismo resultado, está triunfando ante Cerro Corán en el Clásico de Aguapedí. En esta serie queda libre por esta jornada 24 de septiembre de Itapuamí.
Muy bien, señoras y señores, aquí el partido lo está ganando el equipo local, el Guaraní de Limpio, por 1-0. Mientras vemos que hay falta, o qué cobró el árbitro, vamos a ver, porque ya estaba en el suelo, vamos a ver qué determinación toma el árbitro del encuentro, el árbitro principal, Juan Franco. Y vos tenés tiempo de dejar tu comentario en la tarde de hoy y participar por el sorteo que tenemos para vos de este fabuloso premio en la tarde de hoy, que puede y va a ser tuyo a través de la transmisión en vivo de Limpio Digital. A ver, pide la asistencia. Sí, está sentido el jugador de Guaraní, va a ingresar, parece ser, la sanidad están pidiendo. Ahí van ingresando también. Y bueno, este partido que momentáneamente lo está ganando por 1-0 Guaraní antes 6 de enero aquí en Bayué. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los amigos y a las amigas que están conectados con nosotros, disfrutando de la transmisión en vivo a través del poderoso equipo deportivo de Limpio Digital TV en la tarde de hoy. Seguimos agradeciendo a los auspiciantes Yerovia Print, también a Jardín de los Pollos, a JHS Sistema Oleo Hidráulico, Medina Linares Group, Erika Rotela Beauty Salón y Reysel. Esos son entonces los auspiciantes de la transmisión de Limpio Digital. Cuando parece ser que se va a realizar también. No, perdón, pensé que se iba a hacer un cambio, pero no. Creo que sí, viene. ¿O sí? Ah, bueno, mira. Se va a realizar una modificación en el conjunto de Guaraní. Se está preparando el jugador con la casaca número 5, en este caso Arnaldo Pope Jiménez. Vamos a ver quién va a ser el que se va a retirar en el conjunto de Guaraní. Me parece que es Fernández, el 17. Ahí su nombre, me olvidé, es Jonathan Fernández. Muy bien, señoras y señores. Pelota que lo tenía al borde del área, pelota que se pierde y va a ser lateral de vuelta, señores, por el sector derecho. Lo vemos que se va acercando la pelota. El jugador del 6 para el saque lateral. Creo que es Centurión. Para el saque lateral, señores, lo autoriza el árbitro. Pelota que la juega larga, intenta salir, no puede desde el fondo, señores. Puntea el balón, Argüello que no llega, Centurión tampoco. Y recupera el 6 de enero rápidamente, señoras y señores, abriendo por el sector izquierdo. Intenta puntear el balón, pelota que lo tiene rápidamente Correa. Correa con Argüello que levanta el balón buscando de vuelta Peralta. Sacando de cabeza Penayo. Centurión. Centurión con el balón. Peralta que lo persigue. Centurión que puntea de muy buena manera. Ronald que lo corre, señoras y señores. Y pone y aguanta. Y lo deja correr hasta el fondo Medina, señores. Y la pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el conjunto local. Cuando parece ser que se va a realizar la modificación, se retira con la 17 Jonathan Fernández, ingresa con la número 5 Arnaldo el Pope Jiménez. El cambio entonces en el Club Guaraní, el segundo, si no me falla la memoria, el primero obligado que se retiró Benítez. Martínez, Guillermo Martínez, para que ingrese Peralta, y ahora se retira Jonathan Fernández con la 17, ingresa con la 5 el Pope Jiménez en el conjunto guaraní, que está ganando 1-0 el clásico. Muy bien, señores, se prepara el portero para sacar desde el fondo. Recalde. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. A Steven que levanta la pelota y la juega larga. Y lo pelean y lo devuelve de cabeza el conjunto del 6 de enero. El Pope que cede rápidamente para Escurra. Se le muestra de vuelta el Pope Jiménez, que intenta avanzar por el sector derecho, pero recupera el 6 y sale de muy buena manera, señores. Por el sector izquierdo, levanta la mirada, la juega larga. Cañete, que saca desde el fondo, lo devuelve de cabeza, señoras y señores. El conjunto del 6 de enero. Pelota para atrás, Centurión. Centurión intentando abrir por el sector derecho, lo corta bien, lo pelea de vuelta. Correa, Jiménez. Correa, lo vemos a Peralta, acelera Peralta, abriendo para Santi, buscando a Santi que intenta aguantar, señores. Y por poco, y recupera de buena manera el 6 de enero. Centurión, lo tiene Centurión, abriendo el balón para Rojas. Rojas, Elías Fernández que lo saca, señores, y va a ser el lateral para el 6 de enero, que está buscando llegar y tratar de llegar al empate en la tarde de hoy. Mientras vemos con la número 20, Riquelme. Con la número 20, Diego Riquelme. Con la número 9, Achar. Se retira Achar, ingresa Riquelme, el jugador de 6 de enero. La modificación entonces en el conjunto visitante.
Muy bien, Centurión que intenta. Junior Argüello. Gira bien, Centurión, señores. Se perfila, intenta. Se resbala y cae, señoras y señores. Rápidamente moviendo el balón. Por el sector derecho intenta girar. Recupera, señoras y señores, el Guara. Para salir desde el fondo. Y lo va a hacer rápidamente, señoras y señores. Ahora sí, la pelota para Correa. Correa con Jiménez. Jiménez que intenta. Gira Jiménez. Abriendo el balón por el sector derecho para Rubén Medina. Medina con el balón. Junior Argüello. Intenta puntear la pelota. Santi que se queda parado porque estaba en posición de adelanto. Y el portero que lo revienta desde el fondo. Escurra. Escurra con la pelota. Riquelme en la marca. Pelota para atrás. Para el capitán. Se ve bien buscando a Junior Argüello. Santi que no llega. Pelota para el fondo de vuelta, señores. Lo tiene el Guara. Y lo abre por el sector derecho para el Pope. El Pope. Argüello. Junior Argüello dentro del área. Junior con la pelota. Pisa el balón. Vamos a ver. Decide jugar para atrás. Se perfila al arco. Al ras del suelo y lo tiene Centurión, señores. Centurión para salir rápidamente el conjunto del 6 de enero. Rápidamente para el otro Centurión por el sector izquierdo. Mete el freno. Se posiciona bien, señoras y señores. Centurión. Pinta girar. Pelota por el sector derecho. Levanta el balón. Vamos a ver. Benítez que no puede. Intenta girar. Y a esto es falta. Es tiro libre. Tiro libre. Va a ser tiro libre entonces para 6 de enero. Correcta la infracción cobrada por el árbitro. Va a tener una muy buena ocasión el conjunto visitante para intentar llegar a la paridad. Un muy buen ángulo para sacar el remate directo. Veremos quién se encarga de la ejecución. Y como dato curioso, Cristian, me comentan que el recién ingresado, el número 20 del 6 de enero sería Riquelme. Diego Riquelme. Diego Riquelme tiene 17 años, según lo que me soplaron. Entonces es el pibe Riquelme el que ingresa el 6 de enero. Vamos a ver quién se va a encargar de la ejecución del tiro libre. No puedo observar el número de la camiseta desde acá, pero vamos a ver una buena posibilidad, Adrián, para intentar llegar al empate en la tarde de hoy. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Se suma uno más. En la barrera del Guaraní de Limpio, señores, lo autoriza el árbitro. Linda posibilidad para el conjunto del 6 de enero. Tiro libre, señores. Pelota directo al arco arriba y afuera. Va a ser salida para Guaraní. El disparo del número 18, en este caso sería Merlo, que termina el número 6, en este caso, de 6 de enero, Aranda. que termina de definir. Aranda, Edgar Aranda, el que remató por parte de 6 de enero en la pelota que termina saliendo. Y va a ser reposición de portería para el aurinegro, que de esta manera está ganando por 1-0. Muy bien, señores, lo autoriza el árbitro. Pelota que lo va a sacar desde el fondo el portero. Riquelme, lo autoriza el árbitro. Pelota que la juega al área. Santi que lo pelea arriba. Ronald que no puede. Argüello abriendo para Jiménez. Se muestra Jiménez y acelera Jiménez por el sector derecho. Mete el freno, intenta girar. Jiménez, el Pope que aguanta. Retrocede la pelota para el compañero Correa. Correa rápidamente para Peralta. Peralta que cede el balón para Medina. Medina para Jiménez que levanta la mirada. Mete a ver el enganche. Gira de vuelta. El Pope rápidamente con Medina. Medina, Escurra, intenta Escurra, le roban el balón, recupera el 6 de enero, Centurión con el balón, intenta acelerar y lo hace de buena manera, señoras y señores. Centurión, Juan se perfila, Juan al arco, ¡oh! Buen disparo de Centurión y buen posicionamiento del portero Steven Recalde, que se queda con la pelota sin mayor problemas para salir desde el fondo. Y aparece el mágico Centurión, el número 7, que termina recibiendo ese balón, se fabrica el espacio y a la hora de disparar parece ser que se desestabiliza un poco, por eso el remate no fue bueno, fue en las manos del portero, pero me atrevería a decir que el número 7 es de los que más ha intentado en el conjunto de 6 de enero, pese a que no tuvo todavía una ocasión significativa de gol, ha rematado un par de veces, le ha hecho intervenir al arquero, en este caso a Steven Recalde, pero hay que tener cuidado con este número 7, con Centurión, que es muy bueno y en cualquier momento te puede clavar un buen gol. Así que me atrevería a decir que es la carta del empate para el conjunto de 6 de enero. Muy bien, señoras y señores. Lo intenta girar, a ver, le puntean y le roban el balón. Recupera el 6 de enero. Se le queda larga, pero recupera igual, señoras y señores. Intenta girar, cae al piso y esto es falta, dice el árbitro. Falta del capitán Cañete, que recibe el cartón de amonestación y va a ser tiro libre por el sector derecho para el conjunto del 6 de enero. Seguimos actualizando los resultados parciales. 1-0 empatan Lucero del Alba y Nueva Estrella por la Serie A, por misma serie donde Ribereño le está ganando en condición de visita. 24 de septiembre de Rincón.
Y también Anagua, que está triunfando de visita 2-0 ante Peñón por la Serie B. Sigue 1-0 aquí entre Guaraní y 6 de enero. Colón, que le está ganando 2-0 a San Juan. Río Salado también le gana por la mínima a 1 de Mayo. En la Serie C Sudamérica le gana 2-0 a Inter. Pelota arriba, señoras y señores, intenta de cabeza. Y escurra que no podía, pero aquí estoy yo, dice Recalde, para salvar la situación y lo saca desde el fondo el conjunto de Guaraní. Atropellaba en este caso, sí, el número 15, Merlo, que termina empujando esa pelota y queda en las manos del portero. Seguimos actualizando los resultados porque Colón acaba de marcar y está ganando 3-0 a San Juan. Y me faltaba el resultado de Ñupotú, que le está ganando 1-0 a Cerro Corá por la Serie C, libre 24 Itapoví. Muy bien, señoras y señores. Recalde que se queda con la pelota para salir desde el fondo, señoras y señores, el conjunto local que lo está ganando por la mínima diferencia de 1-0 el 6 de enero. Seguimos agradeciendo a los presentadores, en este caso Materiales de Construcción Santa María, todo para tu construcción. También agradecemos al reciclador Carandadito Centro de Reciclados en la ciudad de Limpio. Ahí lo tiene, escurra por el sector derecho, levanta la pelota dentro del área, la juega larga el Pope Jiménez, se perfila la ¡gol! ¡Gol! De Jiménez, el Pope, señoras y señores, el recién ingresado, ingresó y para eso, a lo que vino, dijo el Pope, y lo mandó a guardar y pone el segundo, señores. Es el 2, Guaraní 2, 6 de enero 0 en el Superclásico. En el Superclásico, el equipo local, aquí en la Toldería, el Pope Jiménez, que pone el segundo para el conjunto de Guaraní. Y apareció el gran jugador que tiene Guaraní, el que ingresó desde el banco de suplente, Arnaldo el Pope Jiménez, que recibe con mucho panorama para definir prácticamente frente a la portería. Saca el disparo y nada que hacer para el portero López, que intentó bloquear ese remate, sin embargo se le termina colando por debajo, bueno, entre el hombro y la cadera, o sea, en ese sector inatajable prácticamente, y así Guaraní amplía la ventaja, le está ganando 2-0 el clásico a 6 de enero y diría que podría encarar lo que queda del partido de una manera un poco más tranquila, aunque siempre se suele decir que este es un resultado peligroso. El famoso resultado mentiroso, ¿verdad? Del 2-0 que te pueden descontar y después de repente dar la vuelta, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, señoras y señores, minuto de tregua para refrescarse un poquito y tenés tiempo vos también para seguir participando con nosotros, Mandy, para que puedan ganar ese premio fabuloso que tenemos en la tarde de hoy. Totalmente, ya tienen que compartir en nuestra publicación en Facebook de Limpio Digital, dejar los mensajitos para la mamá o en todo caso de quién va a ganar el día de hoy, que por el momento está haciendo Guaraní. Y bueno, de esa manera ustedes ya participan por este gift card de 200.000 guaraníes de DR Salón y Estética y Belleza, ¿eh? Entonces ya es muy fácil de que ustedes puedan participar. Seguimos agradeciendo a los presentadores Farma Méndez, Cuida tu Salud y tu Economía, y a los hermanos Comercial, cuando me informan que hay gol de 1 de Mayo, acaba de igualar el partido ante Río Salado. Muy y bien. Esto le complica muchísimo a 6 de enero, Cristian. Lo complica el 6 de enero con este resultado que está obteniendo de visita en la tarde de hoy. Muy bien, ahora todo suma, todo es válido, un empate, un gol. Así es que tanto en cada escenario deportivo cambia todas las cosas, Adrián. Aunque me informó también que hubo gol de Río, entonces 2-1. 2-1 vuelve. O sea, vuelve no, a ser 2-1. No es que empató 1 de Mayo, sino que ya había ampliado Río, entonces va. Descontó en este caso. Descuenta. Muy Ahí bien. sí, entonces respira un poquito la gente del 6. Muy bien, señoras y señores, Centurión que tiene la pelota, levanta, intentando meter en el borde del área, señoras y señores, y el pibe que intentaba sorprender, el pibe, señoras y señores, Riquelme, pero estaba el portero para detenerlo, Recalde, para salir desde el fondo, y se preparan 2 cambios, Adrián. Se preparan 2 modificaciones, va a ingresar con la casaca 6, César Cáceres, el otro que se prepara para ingresar es el jugador con la casaca, en este caso sería Damián Mesa, en este caso con la camiseta número 20. Entonces se va a hacer una doble modificación en Guaraní. Muy bien, señoras y señores, Arguello intenta meter, recupera el 6, se equivoca y ahora sí lo revienta desde el fondo, pelota para arriba. Intenta salir de pecho, lo hace el capitán, juega para atrás, Peralta de vuelta para Cañete.
Cañete con Benítez por el sector izquierdo, saliendo el conjunto local, señoras y señores. Se prepara 2 cambios en instantes para el conjunto local en la tarde de hoy. ¿Sí? Se van a retirar, en este caso, Renato Correa y Junior Argüello, 11 y 10 respectivamente. Muy bien, señoras y señores. Con la número 6 que se prepara, con la 6 y la 20. 6 y 20. Ahí está, ahora sí, lo autoriza el árbitro principal, Juan Franco, para lo que va a ser el cambio. Asimismo ingresa con la camiseta número 6 César Cáceres, se retira con la 11, en este caso sería el jugador Correa, Renato Correa, y también por otro lado ingresa con la camiseta número 20 Damián Mesa y se retira con la 10 Junior Argüello, también aplaudido también por el público. Muy bien, señoras y señores, Damián Mesa adentro. Ya también en los cambios del conjunto local. Tiro libre para el 6 de enero. Lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba dentro del área. Intenta salir. Pelota a ver que lo pifia. Pelota que se queda con el portero. Había banderín levantado. Banderín levantado. Todo anulado ya, señoras y señores. Va a ser salida para el equipo del Guaraní desde el fondo. Llegó otra aproximación de ese dinero que busca de a poco llegar al tanto del descuento. Está cayendo por 2-0. Veremos si puede hacer algo en lo que queda del partido el conjunto visitante. La juega larga, Santi que lo corre por el sector izquierdo, señoras y señores. Para el balón, levanta la mirada, lo tiene Santi. Ahora sí, pelota larga, buscando a Jiménez. ¡Jiménez! Antes de caer el Pope. Pelota que se va arriba y se pierde sobre línea de fondo. Iba a ser salida, señores, para el 6 de enero. Como venía el disparo de Jiménez, le termina dando ese balón que termina perdiéndose por encima del travesaño. Vuelve a definir aquí el número 5, que tiene bastante llegada, Arnaldo el Pope Jiménez. Muy bien, señores, pelota que la juega larga. Intenta Centurión, y lo devuelve de cabeza desde el fondo del conjunto del Guaraní. Intenta recuperar el 6, señores. Riquelme que abre por el sector derecho. Benítez que lo revienta a medias de vuelta, lo corre al piso, señoras y señores. Lo tiene el Guaraní. Intenta girar, recupera el 6. Pelota rápidamente para su compañero Aranda. Aranda que cede el balón para Rojas. Rojas que intenta filtrar, pelota para arriba. Cañete que lo peleaba, Centurión también de vuelta por el sector derecho. A ver, lo empujan, cae, retrotrae la jugada. Ahí falta acá, dice el árbitro principal. Va a haber tiro libre para el 6 de enero. Será tiro libre entonces para el conjunto auriazul cuando estamos sobre, prácticamente 37 minutos de la segunda etapa. Estamos llegando hacia zona de definición y hay que ir pensando ya en quién puede ser la posible figura del partido, Cristian. Es así. Vamos a ver este tiro libre, cómo lo resuelve el conjunto del 6 de enero. Intentando llegar al descuento, charlando, lo vemos a Centurión y el compañero. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. El conjunto del Guaraní de limpio, señores. Dando indicaciones, Recalde desde la portería. Ahora sí, ahí nada más le dice el árbitro. Centurión se prepara, va directo al arco. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el Guaraní. Probó directo al arco Centurión, la pelota que se terminó abriendo demasiado. Cuando se viene Guaraní con Escurra. Escurra, señores, que mete el acelerador. Escurra por el sector derecho, se perfila. Escurra intenta ver y por poquito autogol Adrián. Y por poquito en su afán de rechazar casi lo manda dentro del arco. Y llegó Escurra de muy buen partido, también para mí uno de los candidatos a ser figura del partido. Termina definiendo, pero parece ser que intentó hacer un envío. Otra vez que terminó intentando habilitar a su compañero que se metía por el otro sector. Allí llegó el despeje del jugador de 6 de enero que termina por poquito ingresando a la portería. Sin embargo, esto va a ser córner a favor de Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Lo vemos a Jiménez colocando el balón. Jiménez. Lo autorizó el árbitro. Pelota dentro del área. Intenta salir, lo hace a media, señoras y señores. Peralta que recupera el balón para el conjunto local. Benítez. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el 6 de enero. ¿Ya comentaste? ¿Ya dejaste tus datos? ¿Ya estás participando? ¿Qué estás esperando? Tenemos el premio para vos en la tarde de hoy aquí en la transmisión en vivo a través de Limpio Digital TV. Así mismo, Cristian, entonces ese voucher de DR sería belleza. Ay, si me puede ayudar la compañera Mandy. Un gift card de 200.000 guaraníes en todo lo que sea maquillaje, peinado, en DR Salón Estética y Belleza. Ahí está, Salón Estética y Belleza. Ese era el orden que se me fundió ahí en el chip. Muy bien. Si usted se gana, Adrián, ¿para quién sería el regalo? Para mi mamá. ¿Para la mamá o la mamá? La mamá. Bueno, ahí está. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre para el conjunto local, por el sector izquierdo. 2 en la barrera.
Ahí lo vemos a Víctor López dando indicaciones en la portería. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Guaraní lo quiere aumentar. Guaraní quiere seguir sumando en el marcador. Jiménez que deja el vaso a su compañero. Ahora sí, Jiménez. Jiménez se perfila. Jiménez. Pelota arriba. Se pierde por línea de fondo y va a ser salida, señores, para el 6 de enero. Movieron movieron corto allí los jugadores de Guaraní. Le regresan la pelota a Jiménez, que buscó el ángulo, remató, sin embargo, no fue bueno ese disparo. Y esto va a ser salida para el conjunto de 6 de enero, que de a poco va mermando también en sus intentos, ya también consumido por el minuto, por el tiempo. Pero todavía, si se anima, puede ser que pueda encontrar algo más en que, como decíamos a inicio de transmisión y durante el partido, necesita sumar en este encuentro. Peralta con la pelota, y lo tiene Peralta, abriendo por el sector izquierdo, señores. Escurra con Benítez. Benítez con el balón, Benítez. Pelota que se le queda a Jiménez, qué linda posibilidad jugando para atrás. Intenta girar pero puntea el balón. Rápidamente lo vemos a Centurión, Centu con la pelota. Centu levanta la pelota a ver quién se muestra. Centurión que acelera, Jiménez en la marca, pelota que se pierde por el costado y va a ser lateral, señores. Para el conjunto del 6 de enero. Centurión jugando rápidamente para atrás con su compañero para mover el balón. Lo vemos a Lescano cediendo el balón para su compañero, buscando rápidamente de vuelta a Centurión, que cae al piso. No sé si es lateral o es tiro libre. Vamos a ver qué dice el árbitro principal. Creo que es tiro libre. Parece ser que va a ser tiro libre a favor de 6 de enero, y así es. Va a tener una ocasión de pelota parada el conjunto auriazul. Veremos si puede golpear para acortar distancias en este partido, Cristian. Muy bien, señores. Wilson que coloca la pelota para levantar el balón. Todos los gigantes del 6 de enero al borde del área. Ahora sí lo autoriza el árbitro, señores. Pelota arriba, lo peina. Está. Y por poquito, señoras y señores, pero va a ser de vuelta córner por el sector izquierdo. Lo vemos a Centurión que se acerca para colocar la pelota y levantar para el conjunto del 6 de enero por el sector izquierdo. Espera nada más la autorización del árbitro principal, Juan Franco. Tiro libre por el sector izquierdo para el equipo del 6 de enero, señores. A ver, lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, señores, pelota dentro del área. Centurión que intenta girar. Y lo vemos a Riquelme que intenta pasar de una, de dos. Le roban la pelota. Juan que intenta poner el cuerpo. Centurión por el sector izquierdo intenta aguantar. Vamos a ver. Centurión que cae al piso. Intenta salir. Lo vemos a Riquelme también. Con lo poco que podemos alcanzar a ver. Ahora sí, sobre línea de fondo, señores. Aguanta bien. Intentando salir el conjunto de Guaraní. Adam Cañete que no puede. Se enredó toda la jugada ahí en el fondo, señores. Cae al piso. ¿Qué dice el árbitro? Hay falta. Falta. Sí, termina señalando. Y esto va a ser tiro libre para Guaraní. Falta de ataque, señala el colegiado. Muy bien, señores. Partido que lo está ganando el conjunto local por 2-0 en la tarde de hoy. A su tradicional rival, al 6 de enero. Cuando, Cristian, ¿sí? Ahora mismo estamos sobre, a ver, te miro, 42,5 prácticamente. Tenemos que ir pensando ya en la figura del partido. Para vos, ¿algún candidato? ¿Alguna idea? Y por lo mucho que corrió Escurra, hasta ahora lo estoy teniendo. Por todo lo que dejó en el campo de juego. Un jugadorazo en la tarde de hoy. Para mí también podría ser Escurra, que hizo un partido correctísimo. Ha tenido una buena participación. También podría ser Junior Argüello por marcar el primer tanto. Y yo como arquero ahora, ¿verdad? De la pelota. Y ahora con ese tremendo manotazo. Mandy, ¿alguna opinión? Me gustó la entrada del Pope. Entró enseguida convirtió el tanto, para hacer también esta revolución. Muy bien. Hablando del Pope, Jiménez que va de vuelta, acelerando Jiménez, mete el balón dentro del área. Santi. Y lo cerramos todo, señoras y señores. Se cierra todo aquí el Superclásico, Santi. Gol. El Guaraní, señores, para aumentar y poner el tercero en la tarde de hoy. Santi, señoras y señores, con una asistencia magistral. El Pope es el tercero. Así mismo apareció nomás Arnaldo Jiménez para terminar metiendo ese tremendo pase para Santi Jiménez. Parecía que llegaba primero el portero, sin embargo no se rindió. Y es lo que tienen los jugadores con olfato goleador. El rechace termina rebotándole a Jiménez y que después ya prácticamente con la portería desguarnecida aplica el cabezazo prácticamente al ras del suelo. Y así Guaraní liquida el expediente. Esto está 3-0. Y veremos entonces cómo queda la figura. Nos quedamos con Escurra, vamos por Junior Argüello.
Vamos a ir por votación acá con los compañeros de... Dale. de Bueno. trabajo. Yo me voy por Escurra hasta ahora. Yo también. ¿Mandy? ¿También? 2-1, entonces ya. Bueno, señores. Pelota que lo tiene el conjunto del 6 de enero por el sector izquierdo. Intentando encontrar el gol del descuento. En la tarde de hoy sobre la recta final. Cae al piso. Esto es falta, dice el árbitro. Y va a ser tiro libre, señores. Para el 6 de enero. Cristian, hay gol de Sí. 1 de mayo otra vez. Hay gol del 1 de mayo. Otra vez. Sería el segundo. ¿Sería el empate ahora? Empate. Ahora sí creo que es el empate. Muy bien, señores. El gol del 1 de mayo. Ya en instantes las actualizaciones de los demás campos deportivos en la tarde de hoy, que ya están en la recta final, también como lo estamos viviendo aquí en los minutos finales, señoras y señores, entre Guaraní y el 6 de enero. Tiro libre, lo vemos ya para la ejecución a Centurión. 2 en la barrera. Centurión, 2 minutos más, ¿verdad? Centurión al arco, pasa de todos. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida de portería, señores. Intentó el remate de Centurión y así se termina perdiendo. Va a ser salida para Guaraní. Muy bien, señoras y señores, 3-0 victoria del conjunto local, el Guaraní de la ciudad de Limpio, 3-0 ante su tradicional rival hasta ahora, 3-0 ante el 6 de enero, señores. Colocando la pelota el portero, Recalde para salir desde el fondo. Pelota que lo levanta y la juega larga, buscando a Jiménez. Centurión que no llega, recupera el 6, señores. Rápidamente acelera Lescano. Lescano, intentaba Lescano, Medina que recupera. Retrotrae la jugada del árbitro. Rápidamente lo cobra Ronald. Esperamos un momentito, le dice el árbitro principal. Juan Franco. A Rojas. Vamos a ver quién va a colocar el balón para levantar la pelota en el equipo del 6 de enero. Tiro libre, señores. Con la camiseta número 18, Agustín Lescano. Ahí Lescano colocando la pelota. Ahí lo vemos a Damián y a Jiménez en la barrera. Recalde que da indicaciones desde la portería, señores. El Lescano para levantar el balón. Lo autorizó el árbitro. El Lescano. Pelota arriba, la juega larga, señores. Intenta meter y lo devuelve de cabeza, de pecho Peralta. Abriendo por el sector izquierdo y sale muy bien el conjunto de Guaraní de Limpio. Acelera y lo revienta desde el fondo. No quería saber nada y la pelota que se pierde por línea de costado y va a ser lateral, señores. El lateral para el Guaraní de Limpio. Por el sector izquierdo. Partido que lo está ganando por 3-0. Es lateral por el sector izquierdo. Ahora sí, un poco más para atrás, le dice Franco. Un poco más. Ahí sí. Autoriza el lateral. Pelota para arriba y lo corta. Casi es el final, señoras y señores. Es el final. Victoria del equipo local. Ganando el superclásico a su tradicional rival por 3-0. Buena victoria del conjunto Guaraní de la ciudad de Limpio ante el 6 de enero. Ya en instantes vamos a tener ya también con la figura del partido para poder hablar ya en instantes. Ahí está. Muy bien, un agradecimiento más que especial también a las firmas comerciales que nos acompañaron como siempre en la transmisión en vivo. Ya en instantes todos los demás resultados para ir haciendo las matemáticas, para ir sumando. Estamos esperando la finalización de los diferentes partidos ya también que se están disputando a esta hora de la tarde en los diferentes campos deportivos, así que ya lo saben. Muy bien. Ahí cuando me digan, compañeros, para ir hablando con la figura del encuentro en la tarde de hoy. Gran victoria, señores, del conjunto del Guaraní por 3-0 ante el 6 de enero en un partidazo en la tarde de hoy. Muy bien. Ahí lo vemos al compañero que se va llegando ya también junto a Mandy. Le voy a pasar el micrófono ya también para poder charlar. Así mismo, te cuento, Cristian, que en instantes ya vamos a estar El haciendo sorteo. también el sorteo del gift card de 200.000 guaraníes de DR Salón Estética y Belleza para el Día de la Madre. Regalo especial justamente de Daisy. Muchísimas gracias también por este regalo para la madre, ¿eh? A ella se está acercando también a nuestra figura del partido, que hoy les cuento presenta Nuevo Horizonte Ambiental, nuestra figura del partido. Y está hecho justamente el premio que le vamos a dar por Lila, ¿eh?
Allá estamos direccionando justamente para esta nota de lo que es la figura del partido de Limpio Digital, que es presentado por Nuevo Horizonte Ambiental. Adrián. Nos encontramos aquí en pie de campo con Francisco el Panchi Ezcurra, electo la figura del partido, cortesía de Nuevo Horizonte Ambiental. Panchi, gran partido tuviste en el primer tiempo, sobre todo. ¿Cuántas ocasiones de gol no se te dio en este caso convertir? Pero de igual manera un desempeño individual excelente para la victoria en este clásico. Sí, no, y antes que nada agradecerle a usted, ¿verdad?, por elegirme la figura. Y bueno, es lo que me toca cada partido, ¿verdad?, tratar de dar todo lo mejor de mí, preparándome bien en la semana, ¿verdad? Queríamos lavarnos la cara por lo del domingo pasado y bueno, nada mejor que con una victoria contundente contra nuestro clásico rival en nuestra casa. Así mismo, en un partido que al principio parecía parejo, pues, se antojaba un poco difícil, complicado, hasta que llegó el gol de Junior también. Te tocó el día de hoy empezar por como carrilero, no como lateral, como solés también jugar. Tenés esa habilidad de ser polifuncional por banda. Sí, como todos saben, ¿verdad?, es un clásico, se juega a todo, nada, ¿verdad? Y bueno, y gracias al gol de Junior que pudimos desequilibrar un poco, ¿verdad? Y sí, no, acá en Guaraní suelo jugar nomás lo de volante por izquierda, ya que Aldo Benítez está cumpliendo de la mejor manera en ese sector. Y bueno, y me toca ayudar un poquitito más adelante. Así es, y bueno, está de más también recalcar esta victoria importante porque, como decís, es un clásico, es un partido aparte, pero también le permite a Guaraní acomodarse un poco más en la parte alta de la clasificación, ya con miras lo que va a ser la segunda rueda, que sería la fase de liguillas. Sí, como estábamos hablando en la semana, ¿verdad?, empezar una nueva racha ganadora, ¿verdad?, y que esto sea el comienzo de algo grande, ¿verdad? Y por último, ¿para qué está Guaraní en esta temporada? ¿Cuál es la expectativa? Me imagino que por el peso de la historia hay un solo objetivo. Sí, todos saben el objetivo, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es entrenamiento por entrenamiento, domingo tras domingo y nada, así para poder llegar de la mejor manera hasta el último partido allá en la federación. Bueno, muchas gracias, Panchi, y a disfrutar esta victoria. No, muchas gracias a usted. Las palabras entonces de Francisco Ezcurra, la figura del partido en este gran clásico que terminó ganando Guaraní de manera contundente por 3-0, un partido que, como decíamos al principio, le costó un poco convertir al conjunto aurinegro, pero cuando llegó ese tremendo golazo de Junior Argüello ya empezó a desequilibrar y empezaron a caer los goles ya, por sobre todo en la segunda etapa. Y así cerramos esta transmisión, este clásico entre Guaraní y 6 de enero. Agradecemos a todas las personas también justamente por estar con nosotros, por sintonizar. Y ahora le dejamos a Mandy a cargo del sorteo que se va a realizar justamente del voucher de Daisy Romero. Yo les dejo porque metí una galopada impresionante hasta aquí, hasta las canchas, Mandy, así que estoy off. Ya estamos off de garganta, bueno, espectacular. Estamos viendo ya en imágenes justamente la foto que va a quedar para el recuerdo de lo que fue esta gran victoria justamente del local de Guaraní ante 6 de enero. Posiblemente va a subir también en la tabla de acuerdo a los resultados que hayamos tenido también en los distintos partidos de la Serie B en esta tercera fecha de la segunda rueda. En instantes vamos a estar haciendo ya el sorteo del gift card de 200.000 guaraníes de Daisy Romero, Salón Estética y Belleza. Estamos cargando porque hay mucha gente que estuvo participando. Muchas gracias realmente por estar también en nuestro vivo y directo justamente. Y qué lindo regalo para la mamá justamente, que va a poder ir, va a poder estar, arreglarse como corresponde. Ahí le pueden hacer alguna limpieza facial, le pueden hacer algún color, le pueden hacer algún maquillaje súper lindo. Entonces van a poder aprovechar este 200.000 guaraníes de gift card de DR Salón Estética y Belleza. A ver, ya tenemos aquí todo listo para lo que va a ser justamente nuestro sorteo. Adrián, en breve ya me pasan ahí. Vamos a utilizar ahí te están pasando, de hecho. Justamente. A ver, bueno, total de 225 participantes son los que cumplieron justamente, Adrián, todas las condiciones que pusimos. No sé si nos acercamos un poco más hacia este lado, si soltás el micrófono que tiene cable así para utilizar el inalámbrico, y te dejo, Mandy, para que puedas realizar el sorteo. Ahí está, Adrián. Vamos a poner ahí, vamos a enfocarlo bien para que la gente vea que sea absolutamente todo transparente. Como dije, 225 personas son las que están participando en este sorteo porque cumplieron con las bases y condiciones que estuvimos estableciendo. Le damos comenzar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La ganadora en este caso es Marian Martínez.
Saludos para todos, de Pato Paraguay, dice. Entonces, felicidades, Marian. Ya sos la ganadora de este gift card de 200.000 guaraníes de TR Salón Estética y Belleza. Vamos a estar haciéndote llegar esto para que puedas disfrutar justamente el Día de la Madre, Adrián. Así mismo vamos a tratar de contactarnos con ella justamente para hacer la entrega de este voucher espectacular, cortesía también de DR Belleza. Salón Estética y Belleza. Prometo que para el próximo fin de semana me voy a aprender el orden. Bueno, nada más que agradecer a todas las personas que estuvieron sintonizando nuestra transmisión. También al compañero Cristian Colmán que estuvo en los relatos. En comentarios estuve yo, el que les habla Adrián Arce, y Mandy estén en pie de campo. Y vamos a estar atentos para el próximo partido. También le pedimos a la gente que puedan estar también pendientes en las redes donde vamos a estar anunciando cuál va a ser el partido que vamos a cubrir el próximo domingo. Así mismo, así que nos despedimos de todos ustedes y nos reencontramos en el próximo encuentro. Chao, chao.